Oye, hay otra cosa que quería hablar con vosotros, que no se me pase porque al final el tiempo va avanzando, y es una cuestión mucho más social a la que le quería dedicar un espacio desde hace ya unas cuantas semanas, porque desde enero de 2017 hay una muestra al azar que tenemos siempre por aquí y siempre queremos acudir a ella, con 2.000 finlandeses desempleados de entre 25 y 58 años que han recibido una paga mensual de 560 euros. El hecho diferencial es que esta asignación pública no exige buscar o aceptar ofertas de trabajo, en contra de lo que, por ejemplo, está pasando ahora mismo, este fin de semana, en Italia, con este acuerdo de gobierno, ¿no? De hecho, los receptores que han encontrado un empleo han seguido recibiendo la misma cantidad. Y hace unos días supimos que este programa piloto de 2 años no se va a prorrogar en 2019 y que el gobierno de Finlandia explotará planes alternativos de subsidios en vez de esto, ¿no? Pero queríamos hablar de esa idea de una renta básica universal que está cada vez más presente en el debate económico, en el debate político, en el debate casi filosófico, y es algo que en el país en el que vivimos, Ana, con los índices de pobreza que hay y con la desigualdad, es una cuestión sobre la que yo creo que no se habla lo suficiente. Es un debate muy interesante y además lo curioso es que desde hace muchísimos años les ha gustado esa idea, ha seducido a gente de todo el espectro político. O sea, hablaba de ella Richard Nixon, Elon Musk está ahora mismo también coqueteando con el tema en Silicon Valley, se han puesto en marcha proyectos piloto en distintos lugares. Hablabas de Finlandia, pero también algunas ONGs lo están haciendo pues en Etiopía, en Kenia. Dar una asignación a un grupo de población sin preguntas. Les metes dinero en la cuenta todos los meses para ver si eso pues impulsa el consumo o evita, por ejemplo, que tengan preocupaciones de pues necesidades primarias, ¿no? Y está demostrado que no incentiva la vagancia. El problema es cómo se paga, porque al final pues el dinero tiene que tener claro. Y luego además otro problema, ¿no sería mejor ahondar en el estado del bienestar? Porque quizás estás inyectando el dinero a un muestreo de población, pero no todo el mundo lo necesita. ¿No es mejor ir a donde más se requiere? Entonces, claro, ahí hay un debate interesantísimo y no se ponen de acuerdo precisamente porque no se han podido ver resultados. Piénsenlo ustedes, que todos los españoles, sin tener que trabajar, cobrarán una pensión que, bueno, eso se establecería. En Italia ahora están hablando con este subsidio, que, insisto, no es una renta básica, en torno a 700 euros, 700 y pico euros, que todo el mundo cobrara ese dinero y que no se le obligara ni trabajar ni buscar trabajo. ¿Viviríamos en un país mejor? Esa es la cuestión. Daniel Raventós es profesor en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y es presidente de la asociación Red Renta Básica. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si puedes responder a esa pregunta tan generalista. ¿Sería un país mejor? Bueno, yo no tengo ningún tipo de duda, ¿no? Es decir, aquí, tal como vosotros habéis hecho en la introducción, hay una gran diferencia conceptual entre lo que sería, aunque se diga mal, renta básica, pero como subsidio condicionado. Es decir, si eres pobre, si no llegas a determinado nivel de renta, si estás en el paro, es decir, algún tipo de condición. Y en cambio, una renta básica incondicional, como son estos experimentos pilotos de los que habéis nombrado, o bien el que está ya iniciándose en Barcelona, por ejemplo, en mi ciudad, pues bueno, estamos hablando de una renta básica incondicional. Esto quiere decir, efectivamente, no tener ningún tipo de condición para recibirla. Hay gente que evidentemente se hace estas preguntas que decíais vosotros, ¿no? ¿No es mejor ir directamente a los que lo necesitan? Bueno, esto ya ha demostrado el fracaso desde hace 30 o 40 años. Independientemente del debate de la renta básica incondicional, ya son muchos los estudiosos y hace muchas décadas, incluso estudiosos, digamos, de derechas y de izquierdas, en este caso, curiosamente, pueden coincidir, que los subsidios condicionados del estado de bienestar tienen muchos problemas, al menos 3 muy graves. Uno es la trampa a la pobreza, precisamente por ser incompatibles con otras fuentes de renta. Otros son los inmensos costes administrativos. Y un tercero, muy nombrado, es la estigmatización de los perceptores, que tienen que demostrar que son unos fracasados sociales, digámoslo así, para tener derecho. Entonces, ¿se puede financiar? Bueno, nosotros hemos hecho hasta un libro para mostrar que con los números oficiales del IRPF del Reino de España se puede financiar una renta básica para todos los adultos del Reino de España, igual al menos al umbral de la pobreza. Cuidado, estoy insistiendo, con los números oficiales que nos ha aportado 2 millones de IRPFs el Instituto de Estudios Fiscales, que son números tan increíbles como que yo formo parte del 5% más rico de la población española, porque soy profesor
titular de la Universidad de Barcelona, es decir, de una universidad pública, sin tener más ingresos. Quiere decir que el IRPF muestra terriblemente una gran elusión fiscal, por no decir fraude fiscal, como sabemos, ¿no? Hans, Sara. Bueno, la verdad es que tengo que admitir, no quiero anteponer la opinión a la información, es decir, yo creo que primero habría que explicar bien los modelos. Yo creo que claro, se discute esto en España en un contexto de un Estado social que tiene muchos agujeros, es decir, en estos momentos ni siquiera existe una renta básica condicional. Ahora hablamos de una incondicional, es decir, una persona que le termine el paro depende un poco de la voluntad del gobierno o de la comunidad autónoma donde vive, si sigue recibiendo algún tipo de subsidio y no, y en qué condiciones. El sistema de la formación de los trabajadores que están en paro es más que deficiente, es decir, las políticas que forman parte de las políticas activas de empleo son muy deficientes. Y el contexto en el que se discute sobre eso es sobre todo en un cambio económico laboral global, es decir, se discute esto justo ahora también en Alemania por la digitalización de la economía, que significa que muchos trabajos que ahora tenemos van a desaparecer, ¿no? Y en este debate hay una cosa que me llama mucho la atención, y no quiero ahora acusar al profesor de ser un neoliberal, y también he leído un artículo que me parece que entre sus muchos pecados que han escrito. Me lo han dicho muchas veces. Pero y esto que soy ultraizquierdista, sí, imagínese usted. Bueno, pero no voy a usar ningunos cualificativos, pero me llama mucho la atención lo transversal de ese debate. En Alemania, por ejemplo, defiende la renta básica el jefe o el fundador de una empresa de artículos de droguerías que pagan unos salarios míseros, y defiende la renta básica. Es decir, ¿por qué los empresarios de ese puesto de trabajo defienden la renta básica mientras los sindicatos, por ejemplo, lo rechazan? Sí, es una buena pregunta, pero creo que hay respuesta. Sí, y bueno, yo creo que tiene un poco que ver, sobre todo en el caso de los sindicatos, porque cambia de forma tan radical el concepto del mundo en el que vivimos, que se basa en que más o menos todos deberíamos poder trabajar. Nuestro trabajo genera impuestos y eso genera ingresos para el Estado, que redistribuye luego la riqueza, ¿no? Daniel. No, bueno, efectivamente lo que ha dicho Hans, ¿se llama Hans? Sí, así es. Vale. Bueno, pues lo que ha dicho usted efectivamente es uno de los debates que más o menos hace ya 2 o 3 años que está habiendo a nivel mundial, digámoslo así, ¿no? Porque existe una renta básica asexuada, en el sentido de que no es de derechas ni de izquierdas, porque tanto las derechas como las izquierdas la defienden. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿eh? Es decir, efectivamente la renta básica incondicional como concepto es la misma, tanto la que pueda decir este empresario que conozco personalmente alemán que defiende la renta básica, como la dirigente de Die Linke, Katja Kipping, también alemana, que defiende la renta básica. Es el mismo concepto. Lo que ocurre es cómo se financia. Es lo que diferencia una renta básica de izquierdas, digámoslo así, y una de derechas. La de derechas no tendría problemas, como por ejemplo dice el economista Charles Murray de Wall Street Journal, que está a favor de una renta básica, pero a cambio de, digamos, financiarla con el estado de bienestar. Una renta básica de izquierdas, como por ejemplo la que proponen algunos economistas o proponemos algunos economistas de mi asociación, es una renta básica que, aparte de evidentemente ser igual al menos al umbral de la pobreza, pues conserva hasta el último céntimo del estado de bienestar actual. Y se financia con una subida de impuestos a la Se financia mediante una reforma del IRPF, mediante el cual el 20% más rico oficial, es decir, yo, por ejemplo, pierde, y el otro 80% restante de la población gana. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? La recibe todo el mundo, evidentemente la renta básica, pero no todo el mundo gana.
Es decir, hay gente que confunde la renta básica incondicional con lo mismo que estamos ganando cada uno de nosotros y además recibimos la renta básica. Esto sería una locura, claro. Desde varios puntos de vista. La renta básica se tiene que financiar y esto, pues al menos en una economía más o menos desarrollada, esto solo se puede hacer mediante una reforma fiscal. Piensen, por ejemplo, que lo que nosotros proponemos sería ridículo en cuanto a subida de impuestos con lo que tuvieron en el Reino Unido, ahora que está de moda, porque cuando se casan los monarcas siempre hace gracia, ¿no? Una gracia ridícula, por cierto, pero en el Reino Unido y en Estados Unidos durante los años 50, 60 y buena parte de los 70, los más ricos pagaban el 93% del IRPF. Si alguien, por ejemplo, perdón, no era el IRPF, era el impuesto directo, ¿no? Pero básicamente lo mismo. ¿Se imaginan ustedes que alguien propusiera, ya no digo un político, sino simplemente un académico que no tiene responsabilidad política o irresponsabilidad política, se imagina que propusieran un impuesto a los ricos no del 93%, sino del 80%? Bueno, y esto sucedía en Estados Unidos y en el Reino Unido en plena Guerra Fría. Como ustedes saben, fue los momentos más gloriosos de la economía de estos dos estados, es decir, todo esto de los ricos se van a marchar, en fin, todas estas cosas, bueno, allá no se marcharon y además la economía de estos países conoció un gran desarrollo. En fin, como también ustedes saben, son países de larga tradición comunista. Daniel, perdón, yo tenía una pregunta porque me he mirado el documento, su propuesta y luego pues también las opiniones, los comentarios de otros economistas que también creen en el reparto, en la justicia social, pero sin embargo están en desacuerdo con el tema de la renta básica. Y una de las críticas principales que les hacen es que en ese nuevo esquema, en ese nuevo rediseño del IRPF, va a haber gente que no es precisamente millonaria, tampoco es pobre, pero quizás pues sus ingresos anuales estarían entre 20.000 y 30.000 euros, gente de clase media, a lo mejor un hombre soltero, sin hijos, que gana eso y que finalmente va a ser el más penalizado, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna manera de que me pueda explicar esto. Un par de cosas sobre esto. Primero, la más importante, creo, que es independientemente ahora del debate sobre la renta básica, cualquier reforma que se quiera hacer para beneficiar precisamente a los no más ricos tendrá que partir del IRPF actual y de los tremendos fraudes fiscales y evasiones fiscales que supone este IRPF. Me refiero, el hecho, insisto, que una persona que gane más de 55.000 euros brutos al año forme parte oficialmente del 5% más rico, creo que estaremos de acuerdo que es una locura. Esto es lo oficial, cuando al mismo tiempo sabemos, un estudio que acaba de publicarse, que el 12% del Producto Interior Bruto del Reino de España está en paraísos fiscales. Esto significa nada más y nada menos que 144.000 millones de euros. Mucho más que las pensiones y que el subsidio de paro, ¿no? En fin, lo digo para empezar a proporcionar las cosas. Pero luego, ya más concretamente en nuestro estudio, que partíamos de lo real, es decir, de los números oficiales, no de los reales, de los oficiales, es decir, no sacábamos ni un euro, no solamente de sanidad ni de educación pública, sino no sacábamos ni un euro ni de la Casa Real, para entendernos, para hacer un ejercicio de realismo económico y no de higiene pública. Bueno, pues sin sacar un euro absolutamente de nada, decíamos que mostramos que el 80% por debajo del 20% más rico gana. Ahora bien, existen algunos casos, como usted muy bien ha dicho, de algunas personas que por circunstancias, en fin, solteros, no sé qué, que reciben una renta determinada, podrían salir perdiendo. Efectivamente, hacer que nadie, absolutamente nadie, saliera perdiendo de este 80%, es muy barato. Es decir, son muy pocas personas reales las que se encontrarían en esta situación y hacer que no salieran perdiendo, en fin, sería un pequeño reajuste de la propuesta. Y luego, otra cosa que me parece muy importante, nosotros basamos casi todo
casi toda la financiación en el IRPF, porque disponíamos de 2 millones de este IRPF oficiales, ¿no? Pero en un capítulo del libro explicamos cómo se podría financiar de forma adicional la renta básica, además del IRPF. Piensen que somos uno de los países que, aunque les digan lo contrario, mienten, pagamos menos impuestos en todas. Bueno, los ricos no pagan nunca ningún impuesto, ¿no? Pero incluso la gente trabajadora, comparado, por ejemplo, con países más o menos de nuestra órbita, pagamos bastantes menos impuestos, ¿eh? Daniel, ¿cómo funciona la renta básica en Barcelona y Cataluña? ¿Qué efectos ha tenido? ¿Cómo funciona? En Barcelona no se acaba de poner en marcha, o sea, los efectos tenemos todavía, ni mucho menos se saben, ¿no? Pero es una prueba piloto, como todas estas más o menos de Finlandia, etcétera, que serían 250 personas que recibirían la renta básica, otras 250 personas que recibirían una renta condicionada de un tipo, otras 250 personas que recibirían otra renta condicionada pero diferente a la anterior, y creo que 250 que serían un grupo de control. ¿Hay una cantidad fijada para todas las rentas? Sí, pero no sé exactamente, ahora no les sabría decir. Pero estamos en ese margen de 700 euros, una cosa. Sí, una cosa de este tipo, cosa de este tipo. Entonces, lo que es interesante es que en algunos de estos experimentos piloto que han habido, como ustedes han citado, tanto en Namibia como en alguna parte de la India, pero en sitios culturalmente muy diferentes, como Canadá o Estados Unidos, los resultados, allá donde ya se han acabado y por lo tanto se ha podido estudiar, son realmente espectaculares. Es decir, incluso las mujeres, por ejemplo, si tengo un minuto, les explico. Tenemos solamente 2 minutos y quería, Sara, hablar con usted, así que tenemos que ir un poquito deprisa. Bueno, pues entonces nada, simplemente cómo había favorecido a las mujeres, algo completamente impensable en esta parte de la India, que incluso se sacaban el velo porque se sentían libres de sacárselo en una zona que está... Pues esto es una cosa que nadie había pensado. Un gran efecto colateral, sí. Sara, una última. No, simplemente decir que he leído que el OCDE está en contra de la renta básica, dice que... Menos mal. No, pero lo que dicen es que el sistema de crédito universal funciona mejor. De hecho, están experimentando, implantando eso en Gran Bretaña. Simplemente lo que dicen es, si miras las ayudas del Estado que tienen personas, les unifican en una cosa, y luego cuando ellos tienen un trabajo, el problema, el objetivo con la renta básica es simplemente que el problema de momento es que tardamos tanto tiempo en dar ayudas que necesitan la gente, que cuando si consiguen buscar un trabajo de unas semanas, pues al final no pueden coger el trabajo porque su ayuda va a llegar, entonces al final no cuaja con el tipo de economía que tenemos de momento. Con el sistema de créditos, lo que unos expertos dicen es que las personas deberían tener ayudas por sus necesidades, y con la renta básica lo recibiremos todos. Eso realmente es la idea, como yo lo entendía. ¿No? Faltan estudios, y eso es el problema. Dándolo a poca gente en Barcelona no vamos a ver el efecto real, ¿no? No, esto estoy de acuerdo. Los experimentos pilotos pueden expresar cosas, pero ni mucho menos toda la realidad de la renta básica. Pero hay algo muy interesante que precisamente es lo que algunos autores están poniendo en evidencia. Los subsidios condicionados suponen que hay que ayudar cuando falla el trabajo asalariado, que se supone que es lo normal. Bueno, pues empieza a haber gente que evidentemente esto de que el trabajo asalariado, al menos en condiciones decentes, sea la situación normal, pues cada vez como mínimo, digamos, está más puesto en cuestión. Entonces, de lo que se trata, que es la idea, o una parte importante de la idea de la renta básica, es que lo que hay que garantizar es la existencia material de toda la ciudadanía de entrada, no esperando a que caiga. Y entonces, si cae como fracasado, ayudarlo. Y además con los problemas que he explicado antes y que cada vez son peores. Sino garantizar la existencia material de toda la población, precisamente porque esta es la condición para ser libres. No es un problema de desigualdades, simplemente quien es pobre o quien no puede vivir de forma inmediata o sufragando las necesidades más elementales, no es que no sea libre, es que no puede ser libre, ¿no? Y esta es una idea que
por cierto, está cautivando a muchos filósofos que hasta ahora se mantenían un poco al margen del debate sobre la renta básica. Va a estar con toda seguridad en el debate político de los próximos años. Te agradecemos la explicación. Daniel Raventós, que es profesor en la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona, presidente de la asociación Red Renta Básica. Un abrazo, Daniel. Hasta luego. Muy buenos días y gracias. Nos queda un ratito y veo por allí Cristina Pardo, así que todo para ella. Hasta